Sí, por favor. Fernando, ¿puede ser? Dale, gracias. Dale, Dale. listo. Bueno, chicos, arrancamos entonces. A ver dónde está mi pantalla ahora. No sé dónde tengo que ir. ¿Ustedes están viendo la pantalla, la presentación? Sí, se ve. Sí, profe. Sí, el problema es que yo no la Evaluación veo. superficial. Sí, yo no la veo ahora, no sé dónde volver a poner. Acá. Ahí estamos, ¿sí? Listo. Bueno, chicos, en realidad... Bueno. Lo que pasa es que no corre para abajo esto. Ahí está. Ahí está. ¿Ahí lo ven? Ustedes siguen viendo, ¿no? Sí. Bueno, ahí está. Bueno, acá lo que vamos a intentar explicar en el práctico es un trabajo que he hecho por nosotros, digamos, en algún momento de la vida, que se trata de un diseño de refuerzo estructural en una ruta típica nuestra, ¿sí? Ruta nacional de concreto asfáltico, pavimento flexible, donde se establecieron una serie de secciones en un tramo que más o menos 100 y pico de kilómetros, no me acuerdo exactamente la longitud total, pero digo como para la idea de esto, yo ya les pasé, para mostrarles cómo se trabaja en la realidad, en un trabajo de diseño de refuerzos en diferentes tramos, el análisis de una ruta, de un tramo largo, ¿sí? Como si fuera una red, que se tramifica, se analizan las evaluaciones de estado que Rolly les estuvo explicando, y a partir de ahí se pueden definir las diferentes secciones homogéneas y poder establecer las soluciones a partir de los cálculos estructurales con diferentes metodologías que se pueden aplicar, y que es lo que vamos a intentar mostrar. No vamos a resolver numéricamente, sino que lo voy a mostrar, lo voy a explicar, porque no hay tiempo para eso, pero por lo menos que les quede esta práctica como modelo, digamos, de trabajo. Obviamente no son para nada, digamos, son personales, cada uno arma estas cosas como mejor le parece, como mejor lo sabe, pero lo que vale es la metodología más que el modelo en sí de trabajo, ¿no? A alguno le puede parecer mejor o peor. En general, bueno, de la evaluación superficial, este es un tramo que tiene, creo que 5 secciones, en que se dividió todo el tramo de la ruta. Ustedes pueden ver acá la primera sección, ¿sí? Por ejemplo, que se hace un gráfico, se puede hacer un gráfico y uno puede medir. En este caso se tenían los datos de varios años de agullamiento y de fisuras. O sea, toda la evaluación de estado se tenían varios años de datos, vialidad hace muchos años, de la década del 80, de los principios del 80, que hace evaluación de estado, cuando se se implementó el manual de evaluación de pavimentos, y se pudo hacer digamos, estadísticamente se pudo establecer muchos datos, se pudo recabar muchos datos a lo largo de muchos años de toda la red nacional, y por supuesto cada distrito maneja sus datos. Pero bueno, lo importante acá, lo interesante, es que uno puede ver la evolución en esta primera sección de los datos que se recabaron, ¿sí? En los años del 12 al 15, cómo creció el ahuellamiento, el ahuellamiento acá, el que uno puede indicar aquí, que como bien dijo, se determinó en la evaluación de estado, puede usar un promedio o puede usar un valor característico, que a veces es más útil el valor característico porque elimina
Por ejemplo, en el caso de los característicos, como hacemos nosotros, eliminamos el 20% de los datos más severos y usamos el valor siguiente como un valor de referencia o un valor de cálculo, porque sabemos que ese valor engloba a la mayoría de los otros valores, pero elimina puntos muy malos que si uno los considera, por ahí puede cometer el error de sobredimensionar las soluciones. Entonces, eso es criterio. El criterio que usamos nosotros en general es del percentil 80, se puede 85, se puede usar un percentil 90, pero como máximo debería usarse el percentil 50 porque ese es el promedio, ¿no es cierto? O sea, menos de eso no se puede. Por eso todos los sistemas basados en datos estadísticos llegan hasta 50. ¿eh? Entonces, en este caso teníamos evaluación de estado de todas las secciones que están divididas por cada 2 kilómetros, cada 1, 2, 3, 4, o sea, hay tramos que se han definido como valores que representan a todo un tramo. Una parte de esa sección. Acá ya estaban subdivididas las secciones, acá no se hizo la subdivisión, ese trabajo está hecho antes, pero era muy largo para mostrar, pero yo acá ya les muestro el resultado del análisis, ¿no? Pero se puede evaluar cómo evoluciona uno de los parámetros más característicos para nosotros y más difíciles de resolver, como es el abollamiento, como desde el 2012, donde se tenían un valor promedio de 5, pasamos a 15. Por lo tanto, quiere decir que en todos estos años, en estos 7 años, el pavimento se fue deformando transversalmente, y lo cual, digamos, amerita tener que resolver este problema, que puede ser estructural. Como vieron, el abollamiento podía tener una razón de fondo, que sería el abollamiento o la deformación de todas las capas consistentes del pavimento, hasta la subrasante inclusive, o bien la deformación solo de las capas superiores por efecto de corte, de aplastamiento, o etc. Hay diferentes mecanismos de deterioro. Lo mismo para todas las secciones en que se subdividió el tramo, en la sección 2, que va del kilómetro tal al kilómetro tal, la ramificación, los valores son estos. Acá se ve que hubo alguna intervención pequeña que pudo haber un fresado, un pequeño recapado, pero fíjense los valores. ¿Por qué? Porque básicamente en algún momento los valores son muy altos, o sea, 22 milímetros para un abollamiento, una deformación, implica que hay ya van a ver las fotos, una deformación importante. Y bueno, la sección 3, lo mismo. Fíjense que este es el D2, ¿no es cierto? El índice D2. Esto es parte de lo similar a la planilla de evaluación, ¿no? La forma en que se lo expuso. La sección 3, entonces tiene otra evolución. O sea, cada sección, en función de la subdivisión que se hizo originalmente, tiene sus subdivisiones. Bueno. Luego, se estableció, esta es la sección 6, la más larga, con menor abollamiento. Entonces, esto a mí ya me da un dato, me da una referencia de qué tengo que hacer. Porque acá, fíjense que al tener un abollamiento bajo, todavía tengo chances quizás de, con pequeñas intervenciones superficiales, resolver el problema. No así si yo tengo que ya mirar, por ejemplo, una sección como esta, donde yo tengo una deformación muy importante, que evidentemente, si no lo hubiesen hecho algo acá, probablemente hoy estaría mucho más arriba. Entonces quiere decir que acá hay un problema estructural a resolver. Entonces eso me empieza a dar pautas de las diferentes soluciones que tengo que empezar a pensar a la hora del cálculo. Bueno, acá van a encontrar alguna explicación, alguna cuestión, y algunas habrán visto las fotos. Ven cómo está excesivamente deformado
pavimento. Esta es una típica deformación cercana a los obstáculos como este, como es un lomo de burro, donde el frenaje y la baja de la velocidad de los camiones, porque el peso es el mismo, pero entre la baja velocidad y la acción del freno, genera una deformación excesiva por corte o por desplazamientos, ¿sí?, de las mezclas asfálticas, sobre todo en las épocas de calor, ¿sí? Por eso nosotros nos oponemos, aparte de que esto es un peligro desde el punto de vista de la seguridad, genera otro peligro, que es la deformación excesiva de los pavimentos flexibles, ¿no? Por eso es nuestra negativa a veces de imponer los famosos lomos de burro, que no resuelven prácticamente nada en la seguridad vial, pero que generan otras inseguridades. Fíjense acá la deformación, cómo se nota. Estos son casos ya extremos, ¿no es cierto? Bastante extremos. Sí, ¿alguien me pregunta algo? Perdón. Bueno, acá no, obviamente nos emperramos en mostrar esto porque teníamos que exagerar un poquito la nota para que nos den más plata. En realidad no todo estaba así, pero mostramos lo peor. Total, el que mira la foto no sabe dónde está. Pero bueno, pequeños trucos de lo que nos dedicamos a estas cositas. Pero, bueno, acá hay otro sector, allá en Margarita Belén, también en el sector de la balanza, fíjense cómo se deforma la mezcla y se desplaza. La línea blanca muestra con mucha precisión la forma en que se comporta la mezcla asfáltica, cómo pierde ese módulo elástico de que tanto hablamos nosotros, cómo se modifica con las temperaturas y cómo comienza a ablandarse la mezcla y comportarse como una plastilina, ¿no? O sea, una plasta con el dedo de la plastilina se deforma plásticamente. Y no vuelve a su situación original, porque la deformación ya superó los límites elásticos de la mezcla, ¿no? Bueno, se pueden ver muchos tramos así de esta manera. ¿Sí? Entonces, todo esto forma parte de esa famosa evaluación de estado, algunas fotos con lluvia para indicar la acumulación de agua en las huellas, que es importante. A veces las huellas no son tan profundas, pero, fíjense, generan una acumulación de agua que, por supuesto, o levantan este spray o generan ese famoso hidroplaneo. Bueno, después en el trabajo también se hizo una gráfica donde se indicaron los sectores más complicados de abollamiento. ¿Esto qué me permite a mí? Esto me permite empezar a tener una visión global del problema, a empezar a evaluar, a ver dónde están los sectores con más problemas, dónde hay menos, porque si hay algo que uno, digamos, cuando hace evaluaciones de estado, digamos, puede determinar, es que justamente los comportamientos de las estructuras no es que son aleatorios, pero tienen cierto nivel digamos, de heterogeneidad. No todo se deforma de la misma manera, ni todo se deforma en la misma profundidad, ni al mismo tiempo. Entonces uno, cuando hace una evaluación de estado, lo que está haciendo es una foto, una imagen del momento, y eso permite establecer, eso es lo que estamos mirando acá, a ver cómo está hoy esto y cómo va a ser la posible evolución. Entonces uno puede ver que las deformaciones se empiezan a dar por sectores. Hay unos sectores más afectados que otros, seguramente responden a problemas constructivos, a problemas que los materiales son heterogéneos, tienen comportamientos diferentes, las subrasantes son heterogéneas y tienen comportamientos diferentes metro a metro. Más allá que las evaluaciones de estado se hacen en general estadísticamente cada tantos metros, o unas por kilómetro, cada 500 metros, cada lo que sea, pero en realidad uno no evalúa en forma continua. Pero sí puede establecer de que hay sectores que tienen un comportamiento similar. Empiezan a tener. Bueno, diferentes formas de ver lo mismo. Una gráfica completa donde acá me permite establecer un sector claramente de menor abollamiento, por debajo de los 10 milímetros, y sectores que van por encima de los 10 milímetros. Esto es huella izquierda, huella derecha, por eso son los colores para establecer incluso
si hay una mano peor que la otra, porque eso también me permite establecer si hay una mano más cargada, cuál es la direccionalidad que tiene el tránsito, o cuál es el problema que tengo que resolver. Pero acá claramente en esta sección 1, más allá de que supuestamente es homogénea, el comportamiento no es homogéneo, ¿sí? No es homogéneo, pero yo no puedo, lo que yo les decía el otro día, tomar soluciones parciales del kilómetro 1010 al kilómetro 1015, y a lo mejor hace un pedacito acá, no necesita tanto, pero acá necesita un poco más, y etcétera. Eso desde el punto de vista práctico es muy difícil. Se puede hacer, pero la realidad es que no tiene mucha efectividad, porque probablemente estos sectores terminen a la larga comportándose igual que estos. Es un problema a veces de tiempo, nomás, a veces un año de diferencia o 2. Bueno, y ese trabajito se hizo para todas las secciones igual, con respecto a este primer parámetro que estamos mirando, que es el agüellamiento, ¿sí? O sea, todavía no vimos los otros. Ustedes pueden ver que en todas las secciones se hizo el mismo trabajo y se puede evaluar cómo se comporta en cada uno de sus sectores, y ya poder empezar a establecer incluso un cierto cómputo de algunas tareas. Por ejemplo, tengo que eliminar todos estos abollamientos excesivos, y quizás esto que está marcado de gris comienza a ser superficie de fresado. Me empieza a dar una idea de cuánta cantidad de fresado voy a tener que hacer, o cuánta cantidad de alguna tarea que me permita dejar esto gris más parecido a esto blanco. ¿Se entiende? Profundidad de fresado, o sea, si yo tengo acá abollamientos que están entre los 10 y los 30 milímetros, voy a tener por lo menos 20 milímetros de fresado que sacar de promedio, y eso ya me da una idea de la profundidad de fresado para poder empezar a trabajar y a pensar con qué equipo lo hago, qué rendimiento voy a tener, etc. No es lo mismo fresar 1 centímetro que fresar 2 o 3, o medio. Bueno. Fíjense, esta última sección es la sección que está un poco mejor, entonces uno dice, bueno, acá ya voy a ver, no sé si voy a hacer una repavimentación, a lo mejor sí, pero hay tramos que por ahí evidentemente ya me están evidenciando menores problemas. Sigo pasando. Bueno, acá hay un panorama general, que también eso es interesante ver cómo es el problema en todo el tramo. Bueno, esta es una sección 4, sección 6. Bueno, la sección, o sea, pensé que era una gráfica de la misma historia. Esta tiene 7 secciones, arrancamos en el 1007 y termina en el 1142, o sea que son 130 kilómetros prácticamente bueno, y una descripción general del problema, de la falla. Y vamos al segundo tipo de falla. Acá la deformación transversal, que ya nos va a decir, hay problemas, ¿sí? Hay problemas de deformación, hay abollamientos profundos, por lo tanto, tengo que empezar a pensar que la subrasante puede tener problemas, que las mezclas pueden tener problemas, o las capas debajo de la parte pavimentada, de la capa superficial, puede estar con problemas, lo cual me tiene que llevar también a empezar a programar el plan de ocultación geotécnica, o sea, empezar a ver dónde hago calicatas, dónde saco muestras, qué tipo de ensayos voy a tener que prever, si sobre las mezclas, sobre las capas granulares, y por supuesto uno tiene que juntar y tener todos los antecedentes posibles, escritos, que se hayan generado durante la construcción de la obra, los pedidos de mantenimiento, o obras que se hayan hecho después de refuerzos anteriores, etc. Toda la documentación que uno puede juntar y puede tener como antecedente es importante, porque me va a dar algún dato. O me va a permitir establecer algunas cosas, como nos pasa a veces, que nos damos cuenta que la información escrita, registrada, no condice con la información
que uno saca de campo. Y eso es un dato, a pesar de que es una mala noticia, es un dato porque yo tengo que pensar de que quizás si tenía un plan de ocultación para generar alguna información solo de corroborar espesores y algunas cuestiones, tengo que empezar a pensar, che, si la información escrita que tengo no condice, empiezo a buscar, voy a hacer un plan de relevamiento un poco más intenso. En el caso de las fisuras, que es una evaluación también superficial, en este caso se hizo si bien se trabajó con los tipos de fisura de 2, 4, 6, 8 y 10, que Rolly les explicó, se usa un semáforo para establecer situaciones de mejora, que están mejor o que están peor de acuerdo a la coloración. Es muy importante a veces establecer metodologías visuales para poder ir sacando conclusiones rápidas. Entonces acá se hizo una evaluación de estado bastante más profusa, se hizo cada 500 metros, si ustedes miran acá, no es kilométrica, sino es cada 500 porque es para proyectar, no es para hacer una evaluación del tipo, digamos, para poder tomar decisiones macro administrativas, ¿sí? Sino que acá ya, sí. Ahí la calzada se divide en 8 tramos, digamos, como para analizar sectores más separados. 7 tramos creo que eran. 7. Sí, en realidad lo que se hace primero es una evaluación, uno con la evaluación de estado y con el tránsito y con los antecedentes estructurales, o sea, antes de salir a campo, uno ya puede establecer unas ciertas secciones separadas por esos datos macro, que uno ya lo tiene, que lo podés tener en el escritorio antes de salir a campo. O sea, vos bajás el tránsito medio anual de las páginas, esto en el caso que se tenga, y si no habrá que ir a medirlos. Pero con esos datos vos podés establecer, bueno, este tiene una carga de tránsito de tanto, esta es una carga de tránsito de tanto, esta es una carga. Entonces ahí ya haces tu primera subdivisión. Tu segunda subdivisión claramente tiene que estar, o en forma casi te diría paralela, con la estructura, o sea, ¿qué tiene como estructura el paquete, ¿no? El pavimento? Entonces vos decís, bueno, esa primera división que te da la estructura, te dice, bueno, voy por acá, hasta acá hay un cierto espesor de asfalto, un cierto espesor de granular, una subrasante así, listo, acá es una sección. Todo esto es igual desde el punto de vista constructivo, estructural, original. Le pone arriba, ves el tránsito, te puede subdividir una sección homogénea estructural en subsecciones homogéneas de tránsito y estructura, y después arriba le tenés que poner esto que es la evaluación de estado, donde te permite hacer una subdivisión más chica, ¿sí? Pero lo que siempre le digo es que, por lo menos yo lo creo así, algunos colegas no, yo no subdivido en secciones muy chiquitas, ¿sí? Porque pienso después que la parte ejecutiva, la constructiva, tiene que ser también fluida y tiene que tener un cierto margen para tener régimen de trabajo. Yo no puedo trabajar en 1 kilómetro en un espesor, otro kilómetro otro espesor, otro kilómetro otro espesor, o sea, se puede, las terminadoras lo pueden hacer, pero la realidad es que desde todo punto de vista de los controles y a veces incluso de las soluciones que también se toman en base a parámetros estadísticos, no siempre acompañan una perfección donde termina y empieza cada cosa. La realidad es que son todas aproximaciones. No sé qué opina el señor Beaín. No, una locura si lo dividí tranquilo. Como el amigo Suarte. Tenemos un colega que divide casi en 500 metros después no se puede ejecutar, es un despelote. Llega un momento que nadie sabe dónde, y acá termino, empiezo, ¿qué hago? ¿Hago más chico, más gordo, más? Aparte quedan los saltos. Imagínense que en cada cambio de espesor tengo que hacer una transición, una cuña de transición para poder ganar la altura o bajar. Y eso genera rugosidad, genera molestia, o sea, y aparte a veces, si los tramos son tan cortos, las transiciones esas tienen que ser largas y terminan prácticamente siendo una transición adentro de otra y
es ridículo. O sea, entonces hay que subdividir en tramos de 5 kilómetros, vamos a suponer, 10 como mucho, soluciones parciales que sean muy distintas. Si la solución difiere medio centímetro, 1 centímetro, y hay que tratar de homogeneizar y normalizar soluciones ¿no? en tramos más largos. Bueno, acá se puede ver las mismas secciones, ahora evaluadas desde el punto de vista de la fisuración, y empezamos a pintar, y empezamos a ver cómo empiezan a aparecer sectores más severos, con fisuraciones más severas, y algunas fisuraciones leves, pero que en general ustedes pueden ver que hay fisuración prácticamente en toda la calzada. La sección 2, la sección 3, alguna con menos problemas, otra con más problemas, ¿sí? Pero evidentemente mi conclusión en este caso es que la fisuración no termina siendo el problema del tramo. Hasta ahora, cuando miro estos dos deterioros, para mí, por lo menos, el abollamiento es más complicado que la fisuración. Hay mucha fisura del grado 2, las verdes. Estos son los porcentajes, lo que ustedes ven acá adentro, el 20%, el 10%, o sea, lo que se encontró dentro de la sección de evaluación, el porcentaje de ese tipo de fisuras, que es la más severa que se encontró en ese lugar. El tipo 4 hay algunos lugares, y bueno, y el tipo 6, 8 y 10, que son las fisuras más ya tendiendo a ser piel de cocodrilo y ya tendencia a ser bache, hay algunos. Hay algunos lugares. Bueno, pueden ver todas las secciones, más o menos el comportamiento con respecto a la fisuración es bastante similar. ¿Sí? Y bueno, esta es la última. Tiene que acá hay una fisuración prácticamente. Estos son las 4 huellas, o sea, esto me parece que era así, que este era el eje, y esto es huella, digamos, se dividió la calzada como en 4 sectores para tratar de alguna manera de entender dónde estaban los problemas. Acá hay una fisura de eje, probablemente más constructiva que otra cosa, por eso está sobre el eje. Bueno, y así todas las secciones. Sección 7. Acá pueden ver algunas, estas son las fisuras, ve acá se ven, están en general selladas. Fíjense que acá, ¿qué hay? Esto que se ve acá es una tarea de corrección de huella que se hizo porque este tramo se deformaba mucho. En un momento se metió la fresadora, se hizo un cajeo, se llama, o sea, se hace como una cajita en el ancho de la fresa, y se rellena de vuelta con mezcla fina, de granulometría fina, para poder hacer un relleno y poder volver a darle la forma. ¿Sí? Esto dura un tiempo, es una tarea de mantenimiento, no es un refuerzo, pero permite esperar, ir esperando ese famoso refuerzo. Acá se puede visualizar el abollamiento, no sé si lo pueden ver ahí. Acá un pequeño abollamiento. No es muy profundo, por eso le digo que la foto que nosotros teníamos sacada en los sectores feos, realmente ahí se ven el abollamiento donde la cuña pasa de largo completamente de esta cuña. Acá se ve un abollamiento, pero no tan profundo, pero bueno, ya está, digamos, tendríamos que ir a mirar algunos bachecitos acá, peladuras que aparecen. Acá se ve también el abollamiento. Fíjense que la fisuración no es el deterioro que uno puede visualizar en general. Acá se ve el abollamiento. Un poquito más importante. Siguen las tareas acá, estos distintos colores que se ven es porque hay una tarea acá que se hizo para rellenar esa huella. Se vuelve a aparecer ese problema. Ven que sección 2, sección 3, no se ven tantos problemas en lo que respecta a fisuración. Sí, el abollamiento, fíjense cómo se deforma la pintura. Esa es una señal bastante
típica de las deformaciones, ¿ven? La deformación de la pintura, que a veces no se aprecia con el color del pavimento, pero acá algunas fisuras que están selladas. O sea, evidentemente, desde el punto de vista de la fisuración no era el problema algunos baches incipientes o arreglados, como se ve acá en el fondo. Acá ya se ve alguna deformación en el borde, sección 5. Estas marcas de la fresadora, acá le pegaron unas peladas, esto habrá estado deformado. Bueno, baches incipientes, algunos baches puntuales, con fisuraciones, eso es lo que veíamos como color rojo en la evaluación. Pero no se ve grandes inconvenientes. Acá hay marca de fresadora, ¿ven? Esto es un texturizado que se hizo para eliminar el lomo de la huella. Entonces quedó la huella, el lomo se eliminó, y si bien se debilitó estructuralmente la sección, por lo menos se evita de que haya una deformación que acumule agua. Acá una fisura tipo ya 6, aparentemente, acá ya se ve una tarea de sellado de una fisura, que seguramente, fíjense acá cómo se puede empezar a ver, esto, miren cómo se ve las mallas que se forman y ese color como blanquito alrededor de la fisura. ¿Eso qué quiere decir? Que acá, ¿se acuerdan cuando en la tabla de Asto decía con evidencia de bombeo de la base granular? Bueno, esto puede ser una evidencia de bombeo de las bases, donde esta coloración blanca es cuando entra el agua y pisa el camión acá, como esto ya está fracturado y no tiene capacidad ya de soportar, comienza a deformarse de esta manera, y esa deformación es como una bomba, como que está apretando, como un fuelle que uno aprieta, y el agua sale expulsada, ¿sí?, por donde puede. Pero acá se nota ya todas las fisuras, ¿ven? Esto tiene un trabajito de sellado, seguramente acá ya había un desprendimiento, seguramente esta habrá sido una fisura tipo 10. Si bien cuando uno llega a la evaluación y mira, eso no es una fisura 10, porque no tiene, ya está tapada, pero puede intuir o puede entender que esto realmente ya había estado desprendido y por eso es que tiene más material colocado. Bueno, eso son todas las cosas que uno va a ir viendo en una evaluación de estado. Y acá termina la evaluación de estado. O sea, hasta acá llegué donde dije, bueno, ahora tengo el panorama, a esto le falta mucho, porque el trabajo de varios capítulos, pero le estoy mostrando un poco lo que estuvimos viendo. Entonces, con esos datos comenzamos a entrar a lo que serían los refuerzos estructurales en sus distintas metodologías. Por supuesto que esto acá yo no lo estoy mostrando, pero también existe una evaluación geotécnica donde están todas las calicatas, los ensayos que se hicieron de todos los paquetes, de todas las partes constitutivas del paquete estructural, y se fue evaluando, se sacó muestras, se hicieron valores soportes, se hicieron granulometría, se determinaron humedades, densidades in situ, se evaluó el valor soporte de las capas no asfálticas en el laboratorio con los valores que tienen in situ. También se puede aplicar el plato de carga, ese que vieron el otro día que estábamos usando nosotros, ahí sería ideal si lo hubiésemos tenido, o el cono para hacer la penetración de SP para poder establecer una correlación de penetración valor-soporte, para poder hacer también todas las evaluaciones, todo lo que uno puede hacer, y aparte acá también se pasó el deflectógrafo y se tenía un montón de datos de base. Pero bueno, aquí se aplicó, una vez que se tenían todos esos datos, pasamos a la verificación de los refuerzos estructurales, donde se utilizó el método ASTO, que ustedes ya lo conocen, donde se establece una curva de deterioro, o un modelo de deterioro, en el cual nosotros estaremos acá en algún punto de esta curva, ¿sí?, de deterioro. Digamos,
donde tenemos que intervenir. La ecuación ASTO que se utiliza es la misma de siempre, la que conocemos, donde define los ejes equivalentes de 18.000 libras o 8,2 toneladas, que soporta una estructura con estas características. ¿Cuáles son las características? Este módulo resiliente, que es la base, el apoyo, la subrasante. Este número estructural, que es representa la estructura que pongo por encima de esta subrasante para protegerla y no deformarla. La pérdida de serviciabilidad, o sea, el delta PCI, es cómo voy a pasar de esta situación a la situación mínima admisible de deterioro. ¿Sí? Bueno, y estas formulitas que tienen algunas otras cuestiones acá, por ejemplo, cómo ser esta, que es la incorporación que hace ASTO a partir del año 93 donde analiza ya desde el punto de vista estadístico los datos, o sea, sale de su confiabilidad 50%, que era lo que tenía originalmente el ASTO. No es vodka, chicos, lo tengo así para que no se calienten. Sale del 50% de su R, de su confiabilidad original, e incorpora, como ya tiene más datos, como ya tiene un estudio estadístico de varios años, le permite incorporar la variable estadística de los datos, ¿sí? O sea, el comportamiento estadístico de los datos, y poder empezar ya así a trabajar con confiabilidades superiores al 50%. Deja el 50%, que es la mínima para caminos de bajo tránsito, caminos de poca importancia, pero ya comienza para caminos de más importancia, uno tiene que empezar a establecer diferentes relaciones entre las variables, el comportamiento estadístico de las variables. Eso es lo que incorpora ASTO acá en este término ZR por SC. Eso ya lo habrá explicado todo Rolli, así que simplemente un pequeño repaso. La ecuación es la misma, y en definitiva, ¿cómo es? Voy a sacar un número estructural necesario, cubrir, o sea, reponer de la estructura original, ya que la estructura original va a tener un cierto número estructural remanente, ¿sí? Que va a tener que ser reforzada, va a tener que ser cubierto lo que me falta, con más estructura. Entonces, ese número estructural será la sumatoria de la capa que le agregue con su coeficiente de aporte unitario, y en este caso, como van a ser mezclas asfálticas, el MI no actúa, pero sí el espesor. Entonces, lo primero que se hace es definir el módulo resiliente de la rasante, de la subrasante, o a partir ya sea de la gráfica de Kentucky o aplicando la relación para CBR menores al 10% de 1500, que anda bastante bien en la primera parte de la curva de Kentucky, y establecer la vida útil que va a tener el diseño. ASTO me define en sus tablitas cuál que tomar. En realidad, nosotros acá le mentimos bastante al diseño, porque en este tipo de contratos, por ejemplo, los diseños son para 7 años. ¿Por qué? Porque es un criterio de política bajado por la repartición, que en realidad tienen bastante más que ver con la cantidad de plata disponible, y por lo tanto eso maneja cualquier diseño, y dice, bueno, si yo tengo plata para cubrirme 7 años, hago para 7 años, si tengo plata para cubrirme 10, haré con 10. Pero en principio van a ver que nosotros no le respetamos mucho esto. Nosotros trabajamos con periodos de diseño menores a 15 años en general. Si bien ASTO hace, si ustedes miran la guía, tiene dos acepciones para la vida útil. Una es vida útil en sí, o sea, cuánto va a durar el pavimento, y otro es periodo de análisis. ¿Qué quiere decir periodo de análisis? El periodo de análisis, por ejemplo, puede ser de 20 años,
y yo analizo qué va a pasar con el pavimento en 20 años, pero después el diseño lo hago para 5, 7 o 10. ¿Qué significa eso? Que nada más que yo, a veces se toman periodos de análisis mayores para hacer comparaciones de diferentes soluciones y ver cómo se comportaría a lo largo del tiempo para poder sacar, por ejemplo, como conclusión si me conviene invertir un poco más ahora y dejar una inversión mínima menor para después, o al revés, hacer una inversión menor ahora y hacer alguna inversión posterior un poco más fuerte, ¿sí? Eso es lo que se modela con el famoso SHDM3, que HDM4 que yo les comentaba. Un poco esa es la idea de ese sistema. Bueno, entonces, por otro lado, obviamente hay que tener el tránsito medio anual como dato de base, que nosotros, por suerte, por lo menos en Vialidad Nacional, tenemos muchos contadores de tránsito fijos, o tenemos un programa de contabilidad de tránsito a lo largo de toda la red, que se llaman censos de cobertura, hay diferentes tipos de censos que se hacen durante todo el año y nos permite tener datos actualizados, frescos y confiables. No siempre existe eso, pero en el caso de que no se tenga, hay que hacer un censo de tránsito local durante una semana, un mes, tratar de tener un valor actualizado, real, del tramo que se está estudiando. La confiabilidad R, tengo que adoptar una confiabilidad como el método me exige, entonces ahí sí tengo que ir a la tablita y decir, bueno, voy a elegir una que esté dentro del tipo de arteria que generalmente, en este caso, nosotros tomamos como arterias principales, no rutas interestatales, se puede tomar, o mejor dicho, fíjense que los rangos son para zona rural bastante amplios, ¿no es cierto? O sea, si uno, por ejemplo, toma el 80%, vas a estar en el principio de una interestatal, pero vas a estar en el medio de una ruta principal. Bueno, siempre se toma un valor que anda por estos lados. Lo mismo para el caso del nivel del S0, aunque en realidad, en general, ASTO recomienda 0,39 para tomar como pavimento, pavimento 0,49 para pavimentos flexibles. General recomienda que cuando son repavimentaciones se tome 0,49. Seguramente por la cantidad de incertidumbres que hay para justamente establecer el número estructural real que tiene el pavimento y los datos de ocultación, aunque uno haga una geotecnia bastante, digamos, profusa, nunca es tan explicativa de todo lo que está pasando a lo largo de un tramo. Entonces se toma cierto margen de error tomando un S0 grande. Bueno, la pérdida de serviciabilidad tiene el mismo concepto y criterio que para el caso de coso. Bueno, dijimos una pérdida de serviciabilidad. Los coeficientes de drenaje se tomarán en este caso para las capas preexistentes que son granulares, que no sean no asfálticas. Y bueno, una vez que tenemos eso, comenzamos, miramos una sección, vamos a mirar la sección 1, por ejemplo, y la última. Entonces se establece, fíjense, la vida útil es 7 años. El pavimento va a ser para 7 años. Quiere decir que el tránsito lo voy a tener que extrapolar 7 años para establecer la carga que va a tener durante ese periodo. Entonces, eso a partir del año de inauguración, o sea, estimábamos que iba a ser en el 2016-17. Este tramo 1 sí se repavimentó más o menos por ahí, pero los tramos siguientes lamentablemente no. Bueno, se establece una pérdida de serviciabilidad entre 4,2 y 2,5, que es lo que establece habitualmente la repartición. Una confiabilidad del 85%, ¿sí? Bastante alta. Y acá se tiene la planillita que les había mostrado el ingeniero de ahí, con el cálculo a partir del TMA conocido, que en ese año, fíjese, este es el año que se hizo el proyecto, 2014, nosotros teníamos que extrapolarlo a 7 años a partir de la inauguración 2016. Y bueno, con un 3% de crecimiento sale casi 9 millones de repeticiones de ejes. Para un tránsito que tenía
Fíjense, un 72-73% de vehículos livianos y el resto, el 20 y pico por ciento restante, 27% son tránsitos pesados o comerciales, repartidos entre camiones inacoplados, camiones con acoplado y semilomóviles. O sea, un tránsito importante porque es una ruta troncal del país, conecta países limítrofes como Paraguay con el resto de Buenos Aires, o sea que es una ruta que tiene mucha carga de tránsito internacional. Y acá pueden visualizar los 7 años de vida útil. Entonces, el módulo resiliente de la subrasante, habíamos obtenido de los ensayos de laboratorio una subrasante bastante buena. La verdad que era mucho, parecía mucho, pero bueno, lo estudiamos y lo reanalizamos y vimos que parecía que eso es lo que daba, así que terminamos usando un valor, incluso en este caso uno acá también tiene que hacer estadística y ahí tomar decisiones si utiliza un valor mínimo, que el mínimo que encontró, o el promedio que encontró, o un valor característico, y todo depende de la cantidad de valores que tenga disponible para hacer el cálculo, porque si uno tiene 2 valores, bueno, usa el mínimo. Ahora, si vos tenés 20 valores, y bueno, podés arriesgarte a un promedio, todo funciona exactamente igual estadísticamente, ¿sí? La distribución estadística, cuando uno tiene muchos valores, puede establecer comportamientos más precisos de la variable. Pero si uno no tiene muchos valores, tiene que optar por valores mínimos y cubrirse de todas las los posibles lugares donde tenga incluso menor que ese valor. Bueno. Respecto al S0, acá no le dimos pelota a lo que dice esto, usamos el 0.44 porque teníamos muchos datos, pero aparte la realidad es que a veces tenemos que acomodar el diseño a las necesidades. Si poníamos 0.49 probablemente me tiraba 1 o 2 centímetros más. Bueno, había que ver cómo acomodamos, pero con cierto grado de certeza teníamos muchos datos de tránsito y muchos datos de geotecnia y muchos datos de antecedentes. Bueno, se optó por usar un valor de 0.44, pero esto puede ser, digamos, o sea, la recomendación que hace ASTO es que se use un 0.49. Entonces, con esos datos, con los datos de eje, con la serviciabilidad, la confiabilidad, el desvío estándar, entramos a el módulo resiliente, se entró bueno, yo tengo un programita, en este caso es similar a lo que ustedes veían, es un programa que es Darwin se llama, que es propio de Aston, pero que funciona exactamente como el que ustedes estaban viendo. Se cargan los datos, como ven acá, pone calcular y el programita tira el número estructural necesario, ¿sí? O sea, yo tengo que absorber en las condiciones que está la estructura con la que yo hice el diseño, debería tener un número estructural de 3,72. Entonces la pregunta ahora que me tengo que hacer es ¿cuánto tengo, ¿sí? actualmente y qué necesito poner? Entonces se calcula el refuerzo en base a esa. Hay algunas cuestiones, por ejemplo, como dice acá, el proyecto básico conformado dice que hay que hacer bacheo, hay que hacer esto, lo otro, bueno, hay que hacer todas las tareas previas para normalizar la superficie. Entonces, ¿qué dice? Entonces comienzo a darle valores de coeficientes estructurales a las capas existentes, a ver qué es lo que finalmente voy a obtener. En este caso, el primer valor va a corresponder a la capa de refuerzo, o sea, esta no la tengo todavía, sino que la voy a tener, pero ya le asigno, para el caso de tener un promedio de Marshall de 1000 kilos, unos 1200 libras aproximadamente, voy a obtener un coeficiente aproximado de 0,44, 1 sobre pulgada, ¿sí? Pulgada la mención, está en pulgadas. Traducido a centímetros, 0,17,
Entonces, el paquete estructural existente, ¿de dónde sale esto? Del estudio geotécnico. Entonces, de acuerdo a lo descrito en el capítulo correspondiente, yo tengo una calicata representativa de todo el tramo que tiene 5 centímetros de carpeta asfáltica existente, 6 centímetros de base de concreto asfáltico, 14 de suelo arena asfalto, que es un material que se utilizaba mucho antes, era mezcla de suelo arena asfalto, un suelo estabilizado con asfalto, que sea 11 centímetros de su base granular, raro este espesor, y 20 centímetros de suelo seleccionado. Y después el núcleo, o lo que sería, esto uno puede ya incluir que es subrasante, ¿no? Acá este nivel de subrasante. Entonces, establecemos de las capas asfálticas existentes, se utiliza, como dice acá, la tabla 11.1, esa que ustedes les mostré, de ASTO, y defino a partir de la evaluación de estado, sobre todo de la fisuración. Fíjese que esa tabla no me habla del abollamiento, no hace ninguna referencia al abollamiento, sí a la fisuración. Entonces, en base al trabajo que hice de establecer qué porcentaje de fisura de cada tipo, por eso es que aparecían los porcentajes de la fisura, para justamente poder establecer, tener un dato, decir, bueno, a ver, ¿con qué dato entro a la tabla? Entonces acá, por ejemplo, para este caso, yo hice un calculito de las fisuras tipo 2 y 4, cuántos metros cuadrados tenía en mi evaluación de estado, ¿sí? Y saqué un 11% de fisura, y acá creo que 1,8 metros cuadrados, no sé cómo era esto. La cuestión es que con este valor, esta fisura 6,810, 1,8%, perdón. O sea, eran del lado izquierdo 400 metros, del lado derecho 815, en total 215. Eso me da un porcentaje de toda la superficie fisurada aproximadamente del 11,5, y lo mismo en el caso de la 6,810, pero fíjense que las fisuras acá son muy poquitas, 190 metros cuadrados, que representan casi un 2% de la superficie. Entonces, claramente esta fisuración yo la voy a tener que resolver con bacheo, seguro, hay un 2% de bacheo ya para ese tramo asegurado, más los baches que medí aparte, y en este caso hay un 11,5% de fisura que voy a tener que sellar o voy a tener que tratar de alguna manera. Entonces, a partir de ahí entro a la tabla y saco para las distintas capas asfálticas un porcentaje, ¿sí? un coeficiente de aporte de la capa, 0,14, el máximo era 0,17, para la primera capa 0,14, para la segunda un poco menos. ¿Por qué? Porque son capas de diferentes calidades y aparte están en diferentes posiciones. Entonces, acá está la tabla. Por ejemplo, yo entré en el primer caso, menor al 10% de piel de cocodrilo y menor al 5% de fisuras transversales de media y alta severidad. Entonces, podría haber entrado en el anterior, pero bueno, si uno se toma un poquito de alguna revancha, entré en esta línea del cuadro, para el concreto asfáltico, y me da entre 0,25 y 0,35. Si esto ustedes lo transforman digamos, en medidas en centímetros, estaríamos hablando entre 0,10 y 0,14. O sea, esto está entre 0,10 y 0,14. ¿Está? Eso es lo que se tomó acá, 0,14. O sea, se tomó el máximo porque esa primera, por lo menos con respecto a la fisuración, esa primera capa no estaba tan complicada. Con respecto a las bases estabilizadas de suelo en asfalto, se usó esta línea, que es base estabilizada, y esto que dice acá de cuál es el porcentaje, si yo acá tomé el segundo renglón, acá también tomo el segundo renglón. En realidad yo no veo las fisuras que tienen abajo, pero se refiere a la fisuración que uno ve en la evaluación superficial, no a la que tiene la capa. La capa ya está abajo tapada, uno no la ve. Pero sí puede decir, bueno, si arriba está esto, abajo está esto, como mínimo. Entonces acá se tomó un valor menor entre 0,15 y 0,25. 0,15 es
0,06 y 0,25 es 0,010. Acá se tomó un poquito más, se le dio un poquito más de margen. Bueno, fuimos acomodando un poco el cálculo, parece. Bueno, la cuestión es que eso se le dio a cada capa, como ven acá, y se pudo establecer después, a partir de las bases granulares, a partir del valor soporte que se tenía, se estableció, andaba en el orden del 80%, 0,13 en pulgadas, lo cual representa 0,053. Esto se saca a partir del valor soporte que se tenía de la base granular, de esos 11 centímetros de granular. Bueno, se le asignó un coeficiente de drenaje. Acá hacemos un poco de show, presentamos la precipitación anual, etcétera. Entonces establecemos a partir de ahí que hay entre un 5 y un 25% de probabilidad de saturación de esa capa a lo largo del año, y un drenaje, por ser capa granular, relativamente bueno. Aparte, cuando se sacó la muestra no se veía que esté saturada, ni que esté descompactada por efecto del agua, nada, o sea que se lo vio bien. Entonces se le asignó el valor neutro, que es 1, que no va ni para abajo ni para arriba, entonces no cambió nada. Y con el mismo programita, uno carga las capas con sus valores estructurales asignados y termina, bueno, acá se pone el coeficiente de drenaje, que en este caso para las capas de concreto asfáltico siempre es 1, obviamente. Y los espesores, en este caso, si bien este programa trabaja con pulgadas, uno puede trabajarlo poniendo directamente en centímetros, y en centímetros el espesor. En principio acá, ¿qué pasó? Fíjense, puse 0 el refuerzo, o sea, por ahora no le pongo ningún refuerzo porque quiero saber qué número estructural tiene. Entonces, le pongo calcular y me da 312. La necesidad era 372, creo, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando vimos el de acá arriba, no me acuerdo si... 372. Esto es lo que necesito. Y lo que tengo, supuestamente, después de hacer todo mi análisis, tengo 312. Por lo tanto, yo tengo que cubrir 0,6 para llegar al 372 como mínimo. Ese 0,6 lo tengo que cubrir con mezcla fáltica, y me saldrá un espesor de mezcla fáltica, ¿sí? Este es el efectivo, es lo que tengo. Y ahora sí, empiezo a jugar con el espesor acá para ver cuánto le agrego, y en este caso le puse 4, y con 4 me cierra en 380. O sea que le pongo a calcular y me suma todos los individuales que están acá, me lo suma y me dice 380. O sea que yo, entonces si está bien el cálculo, 372 es menor a 380, entonces el programita me dice diseño OK, ¿sí? Quiere decir que alcancé a cubrir la necesidad. Yo con 4 centímetros cubro. Probablemente si hubiese puesto 0,49 y tomado alguna revancha con respecto al coeficiente estructural de aporte, me hubiese salido mucho menos, más espesor, digamos, la necesidad, 5 centímetros, 6 centímetros. Bueno, es el criterio del proyectista acá, en este caso. Hasta ahí la aplicación del método ASHTO es bastante sencilla. Acá el problema es establecer realmente ese valor de existente, ¿sí? El efectivo. Ese es el dato clave. Para llegar a ese dato clave, necesito tener la mayor digamos, cantidad y fiabilidad de datos de base, de datos que tienen que ver con la evaluación de estado, que tienen que ver con la evaluación geotécnica, y otro dato que me apoye, como ser deflexiones, etc. Ese es el tema más crítico en este tipo de trabajo. En este trabajo en particular, después se utilizó un programita
que se llama de PAP. Es un programa, a ver si lo... es un programa, ups, no sé por qué no puedo destrabar ahora esto. Ay, ay, ay. Yo no puedo ir para abajo ahora, no sé. No sé qué hice. Bueno. ¿Alguien me puede dar una ayudita, por favor? ¿Por qué no puedo ir para abajo? ¿Por qué me saca? Ustedes están viendo la pantalla así, pues yo la estoy viendo. Lo que no sé por qué no puedo ir para abajo. No puedo moverme, digamos, dentro de la pantalla. ¿Tienen idea qué puede pasar? Tienes que compartir, profe, vuelvo a compartir, a ver si le dejo. Dejar de compartir. Una ventana. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Exacto. Bueno. Este método, y se hizo una verificación por el método de capa elástica, que era uno de los métodos alternativos que se tiene. Básicamente el método de la capa elástica lo que dice es que que todo esto se comporta con diferentes calidades de ingredientes, jamón, queso, carne, pan. ¿Sí? Entonces cada cosa tiene su gusto y su consistencia y su resistencia a ser masticado. Bueno, esto es más o menos lo mismo. En cambio, entonces, eso es lo que considera el software. El software le asigna a cada capa un módulo elástico, un coeficiente de Poisson, o sea, un coeficiente de, ¿cómo es? De apps, se me escapó el término, ¿no? Un coeficiente de consistencia, digamos, no me sale el término, y por supuesto tiene un espesor. Ahora, el programa divide, el método de capa elástica divide en dos partes, las capas ligadas y no ligadas. Ligadas le llaman todas las capas asfálticas, que en este caso serían las capas existentes asfálticas, incluida la capa estabilizada del suelo en asfalto, y las no ligadas, el granular y el suelo que está abajo, ¿sí? La subrasante. Entonces, lo que hace es caracterizar todas esas capas no ligadas a través de unas ecuaciones. Esto se lo cuento, chicos, para que entiendan que hay otras formas. Esto, bueno, tiene otro, o sea, tendría que ser otro nivel, digamos, ya de conocimiento, pero es para que lo entiendan. Acá hay un módulo de la subrasante, es un módulo elástico de la subrasante, que hay estudios que se hicieron, que bueno, que se lo puede correlacionar con el CBR a partir de esta formulita. 130 por CBR a la 0,714 en kilos por centímetro cuadrado. Hay otras fórmulas de correlación, pero hay estudios que lo correlacionaron y dieron como resultado esto. Entonces, para nuestro CBR, el módulo elástico de la subrasante anda en el orden de los 650 kilos por centímetro cuadrado, que más o menos puede ser razonable. No sé, Rolly, ahí vos andás ayudándome, que conoce por ahí más los módulos reales de algunas cosas. Y el módulo de Poisson se adoptó 0,45 para el caso de subrasante. Prende tu micrófono, Rolly. A partir de ahí, de establecer este primer módulo de la subrasante, los módulos siguientes de las capas que están por encima se relacionan con el de abajo. Están relacionados con el de abajo. De acuerdo a también cómo se deforma el de abajo, es la capacidad que tiene el de arriba de soportar o deformarse. Entonces se relaciona a través de una ecuación muy simple, que también son estudios hechos por
por personalidades, digamos, de la ingeniería que han llegado después de estudios a este tipo de conclusiones y de ecuaciones, ¿no? En este caso de la expresión de Barker, como figura acá, donde el módulo elástico de la capa subsiguiente se lo relaciona al módulo elástico de la capa inferior con un valor K, que es una constante que sale de esta ecuación, donde relaciona el espesor, es 0,2 por el espesor de la capa por 0,45, a la 0,45. Entonces uno puede calcular de esta manera los módulos elásticos de todas las capas, porque los módulos están relacionados entre sí, o sea, la capacidad de soportar de la capa anterior, aunque sea más resistente, también está dependiendo de la debilidad de la capa de abajo. Eso es lo que un poco dice la teoría. Entonces uno calcula, para una capa de 11 centímetros, que es la que tiene el granular, que está apoyado en el suelo, en 20 centímetros de suelo seleccionado, que es este que se calculó originalmente, y uno calcula, fíjense, relacionamos el módulo elástico de la capa inferior por 2, que es ¿de dónde sale 2? El coeficiente K, que sale del calculito de 0,2 por el espesor de la capa a la 0,45 da aproximadamente 2. Y ese K tiene que estar entre 2 y 4, si está bien calculado. Me dio 2, lo multiplicás por el módulo elástico de la capa de abajo y te sale el módulo elástico de la capa que sigue, o sea, del granular. Se asigna un módulo de Poisson, esto es más, digamos, más aproximado. Y después, con respecto a los módulos que se le asignan a las capas asfálticas, se los saca de las cartas, unas cartas que se tienen de Shell, ¿sí? Que son de un método, donde esto también lo estableció, lo que decía Rolly la otra vez, Oscar Giovanón en IMAE también tiene unas curvas para asfaltos locales, ¿no, Rolly? Sí, pues, para que... Tiene las curvas de módulos para asfaltos del NEA, ¿no? Y acá litoral. Julio, perdón, Julio, y acá es donde entra cuando vos haces asfalto modificado con polímero. Acá se nota el módulo de una mezcla con asfalto modificado con polímero. No es una mezcla convencional como la que está mostrando vos. Bueno, ahí está, explícale ahí, todo tuyo. Acá dice variación del módulo en función de la frecuencia y la temperatura para un concreto asfáltico tradicional. ¿Sí? Estas curvas son para... de acá no se puede sacar de un asfalto modificado, porque el asfalto modificado tiene otra curva, tiene otro tipo de curvas. Pero en este caso, fíjense, estos hertz que aparecen acá abajo, no sé si se alcanza a leer, estos hertz son la velocidad con la que las distintas velocidades de circulación de los vehículos pesados que uno puede tomar para diferentes velocidades, ¿no es cierto? Si uno va a tomar velocidades más bajas o más altas. Eso implica diferentes módulos, o sea que porque el comportamiento de la mezcla también se modifica con la velocidad de paso del vehículo, y eso es lo que ustedes vieron en la foto cuando vieron, por eso les mostramos esa foto, donde ven que cuando el vehículo baja la velocidad, por efecto del obstáculo que tiene que superar, en ese sector, a pesar de ser la misma mezcla asfáltica, el mismo espesor y todo lo mismo, los módulos comienzan a tener diferentes comportamientos, empiezan a bajar a medida que baja la velocidad. Entonces, por eso es que y después, por supuesto, con la temperatura. Y esta temperatura yo la saqué de las temperaturas medias que se tienen en la zona. Uno puede trabajar con la media, puede trabajar con un percentil de la temperatura o la máxima temperatura. Son criterios. Por supuesto que en función del criterio que uno adopte es el espesor que le va a dar. Así de simple. Entonces, en este caso se trabajó con una mezcla, con un módulo a partir, creo que era de 27 grados como valor medio de temperatura, 26 grados, y esos 26 grados para una velocidad de 10 MHz, creo que era la medida acá, sale 25.000. ¿Sí? Bueno, se tomó ese valor, 25.000 kilos por centímetro cuadrado, y
para la carpeta de refuerzo. Pero para la carpeta existente se lo bajó, se tomó un 60% del valor original. ¿Sí? O sea, lo fuimos adoptando a partir de establecer de alguna manera una pérdida de capacidad del módulo por envejecimiento, por todo lo que... Porque teníamos que tener en cuenta que ya no tiene el módulo original de 25.000 o 30.000 que puede tener una mezcla, sino que está mucho más bajo y evidencia de eso es la deformación que tiene, ¿no? Y el suelo arena asfalto se le asignó un módulo de 5.000. Esto tiene un poco más que ver con la experiencia, quizás uno podría retocar o podría hacer varias pruebas para ir viendo cómo resulta. Se adoptó un coeficiente de Poisson de 0,35 para las capas asfálticas y se aplicó un programita que se llama DEPAP, que ahora voy a tratar de compartírselo para ver cómo es muy simple, y que es un programita que tiene todas las ecuaciones cargadas para poder trabajar con capas, con diferentes capas. Entonces, ese programita hay que incorporarle la carga, mejor dicho, está hecho para una carga determinada, tipo que son 80 kN, hay que incorporarle la presión de contacto. Esta presión de contacto tiene que ver con la presión de inflado, ¿sí? En kilos por centímetro cuadrado. El radio en que se forma el apoyo de la rueda, el apoyo de la rueda genera una mancha donde apoya, que es medio ovalada, pero que se lo toma como un círculo. Se lo aproxima a un círculo para que el programa lo pueda calcular fácilmente. Entonces, ese círculo tiene un radio de 10,76 centímetros, o sea, es un camión con una rueda dual, ¿sí? No es una rueda simple, por eso son casi 21 centímetros de radio, de todo el apoyo. Por eso dice, y con una distancia entre duales de 32,40 centímetros. Todos estos datos hay que ponerlos, porque el programa después aplica unas curvas, unos gráficos bastante viejos, pero que son los que parten de la teoría Boussinesq, y hay unas gráficas que calculan las tensiones y la deformación en cada punto, ¿sí?, del espesor. Eso es lo que hace el programa, ya van a ver cómo. Entonces, uno hace correr el programa, le carga estos datos, le carga los datos, fíjense acá que le puse de cada capa, el módulo, el coeficiente de Poisson, el espesor, y tiene que indicarle si está ligada o no está ligada para que el programa aplique la ecuación que corresponde. Capas ligadas, lo modela de una manera, capas no ligadas lo modela de otra manera. Y sale como resultado algo así, donde para cada capa establece la deformación, la tensión y la deformación arriba y abajo de la capa, arriba y abajo de la capa, arriba y abajo, eso es lo que calcula, ¿sí? En la parte superior de la capa, la parte inferior, en la parte superior, la parte inferior de la que sigue. Y va calculando las deformaciones verticales, que esto que se da acá epsilon z, son las deformaciones verticales, ¿sí? Esto obviamente es como el cuenco de la deflexión, ¿sí? Entonces me calcula las deformaciones y me dice, yo después tengo que hacer un cálculo, fíjense que hasta incluso el programa, en forma teórica, me calcula una deflexión y un radio de curvatura. Eso lo hace todo el programa. Y después, lo que hago es comparar, estos también salen de estudios hechos por expertos, donde se compara cuál es la deflexión máxima que admite una subrasante. Y la deflexión máxima está dada por esta ecuación. Entonces uno aplica la ecuación y compara, ¿sí? Esto está ligado a N, que es el número de repeticiones de carga de 8,2 toneladas, 18.000 libras, ¿sí? Relaciona, es 2,8 por 10 a la menos, por E a la menos 2, por N a la menos 0,25. Esta ecuación, uno la tiene que calcular y comparar con lo que tiene, con lo que le da. O sea, esta es la máxima admisible de formación de la subrasante para esa carga, para esos N, y esto es lo que sale del programa, lo que sale de acá, que esta es la deformación en la parte superior de la subrasante. Esa es la que estoy protegiendo, digamos. Si la deformación
en este caso 5,31 por 10 a la menos 4, supera la deformación admisible para las 8,8 millones, casi 9 millones de repeticiones, no verifica, no me está verificando. Quiere decir que me está faltando, y esto me está, por ahí hay muchas cosas que pueden cambiar. Los módulos, los coeficientes de Poisson, hay varias cosas que se adoptaron que pueden modificar esta parte que me falta y a lo mejor me cierra o no. Y lo que tengo que hacer es ir haciendo quizás pruebas hasta decir, bueno, según ASTO, según toda la metodología ASTO, no me cerró con 4. Me cerró, pero me cerró con 4. Ahí cerquita, pero me cerró. Y según esta metodología, que es totalmente distinta y toma otros parámetros, no me cierra. Yo voy a intentar a ver si puedo compartir la pantalla. Vamos a ver, dejar de compartir. Y vamos a intentar compartir de vuelta una ventana. Sí. A ver. ¿Ven ahí? Ese es el programita. No, lo se ve. Sí, se ve. ¿Se ve? No lo veo. Ahí Yo lo veo acá en mi computadora. En la además. ¿La ven? ¿La ve, Zárate? No, yo no, Tulio, pero dale nomás, metele. Deberías verlo porque todos lo estamos viendo, ¿no? Sí, no, por eso, no sé, seguramente debería tocar algo acá, pero ya, metele nomás, metele. Gracias. Capaz se fijó tu pantalla, Alfonso. Puede ser. Ahora, no sé qué hacer, así que vamos. Para que ahora no lo veo yo. Salvame, Rolly. Para que ahora me fui yo de la nube, no sé dónde estoy. No te preocupes, Tulio. No, es que ahora me fui yo del Oracle. Okay. No sé dónde estoy ahora. Espera un poquito. Ahí no me ven a mí nomás. Te vemos a vos nomás. Qué desgracia. A ver, Meet. ¿Por qué me dice nueva reunión, che? Es como que se me fue de la... No, dos máquinas, ingeniero. Está conectado. Dos máquinas. Vos tenías 2 páginas, saliste de una. Claro, Sí. hay una. Tulio Altamirano salió de la reunión. Ah, me fui. Claro, tal cual. Está madre. ¿Y cómo entro de vuelta ahora? Y tiene que entrar al link de nuevo con la computadora con la que estaba conectado Tulio Altamirano. A ver, WhatsApp web y toda la historia. O si no, le dictamos lo que aparece después el código. Ajá. Bueno. Pero no lo ven ustedes a la pantalla, no me están viendo en la pantalla tampoco. Yo no puedo compartir. No. Espera un poquito. Aguantame un segundito. Ah, vos me decís que me dictas el código. Sí, Eso pone me están diciendo. meet.google y ahí después le dictamos las letras después de la barra. A ver, nueva reunión. Entro ahí, a donde dice nueva reunión. No. No, porque ahí va a crear un código o algo así. ¿Mm? Tiene que ser la reunión actual. Si no puede buscar el historial nomás lo más rápido del navegador y le clica ahí nomás. No, acá ya estoy ya. Ahí encontré dónde tengo que ir. ¿Me ven de vuelta? Pim, pim, pim. Presentamos una ventana. Ahí compartimos. Grande. Ahora sí. Grande. Perfecto. Listo. Bueno, entonces fíjense que, por ejemplo, vamos a ver acá. Entonces, vamos a cargar los datos que se tenían. El radio, en principio, título del trabajo, te dice, bueno, generalmente se le pone un código 001 al trabajo, 02 no importa. Título del trabajo, vías 1. Obviamente es un programa de OS, ¿no? Es bastante básico, pero anda. Por lo menos en mi máquina anda en realidad, no es que anda en cualquier máquina. Cuando dice cargar las alternativas, acá van a encontrar que le habilita, ahí dice número de capas, cuántas capas. Yo tenía, en este caso el refuerzo es una, las capas asfálticas que encontré otra, más la capa, hasta la última que tengo que considerar. En este caso son 5.
El radio de la carga era 10,76. La presión de contacto era 5,62 y la distancia entre eje era 32,4. Todo eso es estándar, no se tienen que acordar porque eso ya está estandarizado así, ¿no? El programa no lo trae cargado per se, pero siempre son los mismos valores. En este caso, 25.000 el módulo pasa al coeficiente de Poisson, de ahí pasa al espesor, en este caso 4 centímetros, y la capa es ligada. ¿Ven? El segundo capa era 15.000 de la capa asfáltica existente, la de arriba era la nueva. Pasa 11 centímetros, ligada, sí, está ligada con la de abajo. La tercera era 5.000, también capa de 0,35, capa asfáltica, 14 centímetros, ligada. Y la última capa, esta es no ligada, que es la del granular, 0,4, el módulo, el pasón, y 11 centímetros de espesor. Esta es no ligada porque ya no está ligada con la de abajo. Y la siguiente capa es la subrasante, la quinta capa es la subrasante, que acuérdense que daba 649 y el Poisson era 0,45. Entonces, una vez que tengo cargado todos esos datos, dice alternativas a evaluar. La primera, eso ya está. Puedo tener, por lo que ustedes ven acá, puedo tener varias alternativas, ¿sí? O sea, fíjense que puedo tener hasta 10 alternativas diferentes. O sea, puedo analizar con algunos pequeños cambios, o si no, si estoy haciendo capas nuevas. Bueno, después paso a las alternativas a evaluar. Evalúo la primera, sí, ahí le pongo sí, esa es la que tengo que evaluar, le doy enter, salgo y le digo cálculos, sí, calcule, espero un ratito y ahí me dice los resultados de la primera alternativa y ahí pueden ver la capa 1, deformación, tensiones y deformaciones, ¿sí? En la capa 1, en la capa 2, arriba y abajo de la capa, arriba y abajo de la capa. Y así puedo pasar a la última, que es la que me interesa, que es lo que pasa en la subrasante, en la deformación por arriba de la subrasante, que es la última capa de granular se deforma en la superficie de la subrasante y esa subrasante se deforma en la misma cantidad. Entonces, eso es lo que tengo que comparar con la formulita. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, me da, acuérdense que me da como una, que no me cierra, ¿no es cierto?, el valor. Bueno, ¿qué pasa si ahora yo le pongo 5 centímetros acá en lugar de 4? Entonces, evalúo la alternativa, cálculos, resultados, y vamos a ver qué pasa. Fíjense, 502. No sé qué pasó ahí. O sea, tengo menor deformación, ¿no? Acuérdense, creo que era 0,2 era, ¿no? La que me exigía el cálculo. Capítulo 5. Era 5,13. O sea que yo con 1 centímetro más conseguí que la alternativa esté por debajo de 5,13 por 10 a la menos 4. Quiere decir que con 1 centímetro más, en el caso de esta metodología de diseño, yo pude establecer, digamos, puedo decir, bueno, le doy más pelota a uno, le doy más pelota al otro, o me quedo con uno, pero son métodos para contrastar y verificar ambos métodos. ¿Entiende? Es bastante sencillo utilizarlo. Lo que no es fácil en este caso es establecer los valores
que por eso la importancia de investigar y de tener valores adecuados a nuestra zona y con nuestros materiales de los módulos. No sé si los coeficientes de Poisson son tan variables o tan distintos a los que se adoptaron acá, pero también es un tema que habría que conversar, pero me parece que no es tan influyente porque los valores no son tan diferentes como en el caso del módulo. Fíjense que incluso la deflexión, como ustedes pueden ver ahí, la deflexión también bajó de 52 o 53 que tenía a 50. ¿Qué quiere decir? Que el paquete es más rígido. ¿Sí? Al ser más rígido, la deflexión se va mejorando. Lo que sí es medio grande es radio curvatura todavía. En realidad los radios deberían andar en el orden de los 50 metros, cosas así. Sale un radio grande. Eso quiere decir que hay una deformación excesiva puntual de la capa. Pero bueno, estos cálculos no sé si son tan confiables. Sí, uno puede verificar esto, porque esto sería deflexión Belkeman. Uno puede verificar haciendo una deflexión Belkeman y ver si se dan valores similares a estos. No, perdón, el radio curvatura está bien, tiene que dar por encima de 100. Estoy hablando macana. Lo que tiene que dar por valores 50, 40 es la deflexión. Estaba confundido. El radio curvatura, cuando más grande, mejor. ¿Por qué? Porque quiere decir que la deformada es más suave. Bueno, como última opción de diseño, uno también puede dejar de compartir. Se puede, a ver si puedo lograr. Se puede optar por el retrocálculo. El retrocálculo, en realidad, es un proceso inverso a lo que hicimos recién. Lo que acabamos de hacer es el cálculo directo de una estructura, ¿sí? Para lo cual nosotros consideramos, fíjense, los módulos elásticos de la estructura existente, los espesores de la estructura existente, y la estructura que vamos a poner encima, que es la nueva, ¿no? Que en este caso sería E1HU. ¿Sí? Entonces cuando uno pone la carga, que fue lo que hicimos con el DPAP, o sea, con ese cálculo de capas elásticas, hicimos justamente esto, y vimos cómo se deformaba la subrasante. Y obtuvimos una deflexión. Eso es lo que obtuvimos con el DPAP. El DPAP me da este valor. Ese valor que veía en 50, el valor de la deflexión acá bajo la carga. Es el máxima deflexión bajo la carga. Y el radio es el radio de curvatura del círculo osculador de esta deformada, que es aproximadamente una parábola. Ese es el radio. Ahora, cuando se habla de retrocálculo, en realidad lo que estamos haciendo es al revés, que es un cálculo inverso. Entonces, partimos del valor de la deformada que tenemos, que podemos medir con un equipo, la Croix, Belkeman o QUAB, en este caso, que es el que se usa, que es el deflectógrafo de impacto. Se tiene una deformada como esta. Y con los valores de la deformada puedo establecer cuál es la estructura que le corresponde. Entonces ahí asigno valores de módulos y valores de Poisson y espesores que conozco para conseguir con los software que me dé una deformada similar a la que obtuve. ¿Sí? Entonces lo que se hace es un proceso iterativo y obtener una estructura que representa la deformada que yo calculé. En el caso anterior lo que hice fue con la estructura obtuve una deformada. Lo que tengo que después ver si ir al campo, medir la deformada y si realmente se cumple. O sea, por eso se llama retrocálculo, es un cálculo inverso. Es partir del comportamiento para llegar a la estructura. Y la otra es partir de la estructura para llegar a un comportamiento. Pero, entonces se usa el deflectógrafo de impacto, que es el que ustedes vieron, ese equipito que tiene un plato de carga, que se le tira un peso y se definen deformaciones a diferentes distancias del centro de la carga, con los geófonos, y me permite, con este equipo,
Y el plato de carga, todo esto que ustedes ven acá, es la materialización de esa teoría. Y uno puede establecer diferentes valores de cálculo, que después, porque lo que hace es esto, obtiene le aplica una carga y obtiene una deformada. Esto es lo que calculamos con el DEPUB, con el programita. Justamente la deformación acá. Lo que me daba era la deformación arriba y la deformación abajo, la deformación arriba y la deformación abajo, ¿sí? Y las tensiones de tracción de la capa y las tensiones máximas verticales. Entonces uno, hasta si conoce mucho y tiene muchos datos, hasta puede establecer cuál es la máxima tensión de tracción que tiene la mezcla asfáltica, a ver si se va a fisurar o no. Por supuesto que los cálculos son teóricos, ¿no? Después eso tiene que tener... Sí. Para los dos casos, o sea, partiendo con el programita y calculando la deformada, o teniendo la deformada y viendo, analizando cuál sería su módulo, necesito saber el espesor, ¿no? De las capas. Siempre. Esa es una variable física ineludible. Los otros podés adoptar si no tenés ensayo, pero el módulo elástico, el Poisson. Pero el espesor es algo que lo podés medir y por lo tanto tenés que medirlo, porque claramente la respuesta a la deformación, lo da el espesor y el material en sí. ¿Sí? Esas dos variables combinadas hacen que esto se deforme más o se deforme menos. Así de simple. Por lo tanto, siempre el espesor hay que saberlo. Por eso uno no puede hacer solo ensayo no destructivo, sino que tenés que hacer ensayo destructivo y definir espesores. Podés hacer menos, quizás, pero tenés que hacerlo. Bueno, entonces con las variables que se determinan a partir de estos cálculos, el módulo resiliente, justamente eso que nosotros lo asumimos con una correlación, o bien con esas formulitas que les planteé al principio, recién, o bien con Kentucky o esas fórmulas de correlaciones simplificadas. Pero en este caso es un poquito más sofisticada, interviene los valores que saco del ensayo no destructivo, o sea, la carga aplicada, que es normalizada, 40 newton, o kilonewton, perdón, o 9.000 libras, la deflexión media a una distancia R del centro del plato, o sea, cuando hago el ensayo, ¿sí? Cuando hago el ensayo, este es el centro del plato y una distancia R del centro del plato, esa deformada, en realidad es bastante más afuera, o sea, la distancia R es aquella distancia donde la influencia del paquete ya no define la deformación de la subrasante, por eso se independiza y se ve la deformación de la subrasante por efecto del golpe, sin la consideración de las capas que están arriba, y se obtiene un valor, ¿sí? Un valor de deflexión, y dice que el módulo resiliente está, digamos, modelizado con esta ecuación, 0,24, esto es de Ashton, ya lo vimos el otro día, 0,24 por la carga, por la deformación a una distancia R, por la distancia R, distancia del punto del centro del plato de carga en pulgadas. Y a eso, como Ashton dice, no es el módulo que sacás no es el que tenés que usar porque no es exacto, no es el valor, sino que dice, para efectos de diseño, la metodología sugiere un factor C acá. En este caso, en esta presentación, me dice que C tiene que ser 0,33, pero C se saca de una manera, se saca a partir de una metodología que tiene Ashton en el manual, con una curvita se saca el factor. Pero en este caso usó 0,33, quiere decir que el módulo real es el módulo calculado en función del valor asignado por 0,33, o sea, un 33% del valor que me dio el equipo, ¿sí? Y con ese módulo entro a la ecuación de lo que se llama módulo equivalente EP. ¿Qué es este módulo equivalente? Es el que representa a toda la estructura, todo el paquete estructural completo con todas sus capas.
eso va a tener una deformación completa que va a tener un módulo y la deflexión en el centro de la carga de 0 va a estar relacionada con ese módulo y el espesor de la capa y el módulo resiliente de la sublevasante. Entonces uno puede despejar de acá, de esta ecuación, una vez como uno obtiene este valor del ensayo, el D0, puede despejar EP y obtiene el módulo equivalente de todo el paquete, no por capa. ¿Se entiende? No por capa, sino un módulo representativo de la deformación o del comportamiento de la estructura completa. ¿Sí? Y el número estructural, a partir de esa situación, con ese módulo calculado y el espesor, puede calcular el efectivo. Este que lo saqué con la tablita y asignando, digamos, coeficientes individuales, etcétera, etcétera, que me salió 3, no me acuerdo cuánto era, 12 creo que era. Bueno, acá, si uno hace, debería salir si no está tan mal ninguno de las dos formas, deberían ser similares. Deberían ser similares. Después el asunto es a quién le creo si me sale muy distinto. Si me sale medio parecido, aplaudo y celebro y me tomo un champú. Pero si no, es un dolor de cabeza porque tengo que saber a cuál le creo. Algunos le creen fielmente a esto y otros le creen un poquito más fielmente al otro. Sí. No, ese sería tu retrocálculo, ¿no? Este es el retrocálculo, porque yo llego a partir de la deformada, calculo primero el módulo resiliente, ¿sí? Donde acá interviene la deformación a una distancia R. Después, una vez que obtengo ese módulo resiliente, real, lo aplico a esta ecuación, despejando EP, como yo obtengo en el ensayo, obtengo D0, entonces aplico esta ecuación, despejo EP, ya tengo el módulo resiliente, tengo los espesores de capa, ¿sí? Tengo todos los datos, tengo el radio del plato de carga, todo eso tengo. Entonces yo puedo calcular EP. Una vez que calculo EP, meto en esta fórmula con el espesor, por eso acá interviene el espesor completo, porque este es el módulo de toda la capa. Entonces interviene con... Y ahí saco el número efectivo. Y con ese número efectivo sigo como en el método ASTO tradicional, ¿sí? O sea, la diferencia la cubro con algo, ¿sí? Ese algo es lo que uno tiene que decidir qué hacer. Acá lo que no les dije, una de las cosas que si van a fresar, por ejemplo, las zonas muy deformadas, si van a fresar, le van a sacar espesores, esos espesores hay que descontarlos de las capas existentes. O sea, si yo tengo, por ejemplo, 10 centímetros de concreto asfáltico y le tuve que, por la evaluación de estado, me dio que tengo que sacar 2 para llegar a una superficie plana, entonces ya no tengo 10, tengo 8. Eso hay que tener mucho cuidado cuando uno hace el diseño. Eso vale para los dos casos. Por eso también, si uno va a hacer el ensayo de plato de carga, habría que ver si se lo hace con el espesor original o ya una vez que se hizo el fresado. ¿No es cierto? No sé, Rolly, vos qué opináis en eso respecto a ese tema. Porque esos 2 centímetros te pueden tirar alguna diferencia en la deformación, digamos, ¿no? Claro, o tener contemplado cuando hace el refuerzo. Está bien, pero ya el problema es que cuando vos ya, si no hiciste antes el fresado, pero bueno, uno en realidad no hace el fresado antes. No. O sea, a lo sumo en todo caso, cuando hace el cálculo, le saca los 2 centímetros acá, ¿sí? Le saca los 2 centímetros acá. E incluso cuando hace, a ver, ¿dónde lo metes acá? Cuando metes acá, también puedes sacar los 2 centímetros y calcular el EP en base al espesor real que te va a quedar. Y acá también entra el espesor con los 2 centímetros menos. Y después sigue... Sí, te escucho. No, por eso te decía el amigo Marcelo, él juega en función de lo que vos le querés, lo que vos querés que te dé el equipo. Porque yo con el equipo, teniendo el hijo bobo que es el equipo, vos podés toquetear eso. Pero no siempre te lo permiten. Bien. Lo interesante es que hay diferentes formas de llegar al resultado y uno puede, se va a encontrar, ustedes que ya son más jóvenes, ¿no? Digamos que van a empezar la carrera,
se van a encontrar mucho más que nosotros con estos equipos y estas formas de diseño, donde también hay mucho de ocultismo, no ocultismo como algo raro, sino ocultismo en el sentido de que muchos ingenieros que conocen bien la metodología y tienen los programitas, por eso acá les estoy mostrando, hay muchos programas para hacer esos cálculos, no se hacen a mano, esa ecuación no se hace a mano, se hace con computadora y porque aparte es iterativo, muchas veces hay que ir probando hasta encontrar el valor más representativo. Y hay muchos programas que hacen ese tipo de cálculos, ¿no? Y bueno, la verdad que fíjense que acá, por ejemplo, relación de Poisson, 0,5, 0,4 para capas granulares, o 0,45 a 0,50 para suelos finos. O sea, estas cosas están medidas ya, ¿sí? Se han hecho muchos ensayos, se han medido y se tienen rangos bastante precisos de comportamiento en cualquier caso. No así los módulos y sobre todo cuando estamos hablando de distintas mezclas, con distintas piedras, distintos asfaltos, y nuestros asfaltos que son medio raros por ahí. Pero bueno, hay muchos programas que tiran, parecido a lo que yo les mostré, les va a tirar para cada capa, ¿sí? Le va a tirar, digamos, en este caso es un programa que trabaja con los valores del deflectógrafo, se cargan los valores de las deflexiones y seguramente sale como resultado del cálculo del módulo, el cálculo de todas esas cosas para ir incorporándolo, metiéndolo en esas ecuaciones. Pero todos los programitas que existen, todos hacen lo mismo prácticamente y siguen utilizando el método ASTO como método final de diseño. Los programas lo que hacen es calcular los módulos resilientes y los módulos elásticos, esos módulos de capa completa, para poder hacer el retrocálculo. Así que esas son las distintas metodologías de diseño. Y bueno, incorporen esto al práctico, o sea, sobre todo eso que les di los capítulos 4 y 5, que serían una muestra, un pequeño botón de muestra de lo que es un diseño de espesores, y que lo pueden tomar como referencia, no como la Biblia, no lo tomen, a pesar que lo hicimos nosotros, no es la Biblia, no es algo ni siquiera bueno, ni malo, es una forma de hacerlo. Y esto, como todas estas cosas, en la cancha se ven los pingos, o sea, cuando uno pasa determinada cantidad de años y dice, che, mira, esto lo calculé yo, a ver cómo resultó, ahí puede sacar conclusiones, salió bien, salió mal, che, acá no tuvimos en cuenta tal cosa, bueno, eso se llama experiencia, digamos, que es lo que no se consigue en los primeros pasos de la profesión, ¿no? Que se consigue después de muchos años de equivocarse, de que la pata y de que te salgan algunas cosas bien, para poder sacar conclusiones. Entonces, esta parte de la historia de la ingeniería tiene mucho de eso, tiene mucho de experiencia, hay que trabajar mucho con la experiencia, con las malas experiencias, bueno, y es lo que te permite ir tomando esas decisiones, bueno, ¿qué hago acá? ¿Qué tomo acá? ¿Cómo separo esto? ¿Cómo tramifico? ¿Tramifico en base a abollamiento? ¿Tramifico en base a fisura? ¿Le doy bola al tránsito? Che, acá este tránsito es muy diferente. Bueno, hay muchas variables que tener en cuenta. Bueno, espero les haya sido provechoso y la verdad, disculpas por las cuestiones técnicas que bueno, nos superó a todos ya, cerrando el año. Bueno, creo que hemos llegado bastante dignamente al final del año, al dictado de la materia, que fue mucho, que fue mucha información para ustedes, mucho más que otros años, realmente mucho más que otros años. Creo que eso, todos coincidimos, Rol y todo, creo que se le dio mucha información y quizás hasta de mejor calidad, porque nos permitió armar las clases, ver un poquito más de dónde sacábamos los temas, qué hacíamos. Siempre se puede mejorar. Lamentablemente no hicimos visitas de obra, creo que esto se completa con las visitas de obra, se complementa, pero bueno, ya vendrán tiempos mejores y trataremos no sé, después seguramente ustedes van a tener que hacer las TPS y cuando hagan las TPS tendrán que
complementar lo aprendido aquí y corroborarlo in situ. Lo que sí, les aseguro, ninguno de nosotros nos guardamos nada, dimos todo lo que pudimos, lo máximo que pudimos, intentamos que aprendan lo más posible. Sé que fue exigente el año y todavía le falta un último parcial. Bueno, sé que algunos están ahí caminando por las paredes, porque yo sé que ya tuvimos el de máquina fue todo un tema, pero bueno, ¿qué le hace? Así nomás esto. Bueno, no sé, Rolly, ¿alguna otra? No. Capaz el lunes, si los alumnos quieren, vamos a estar en mesa, podemos hacer un Zoom para consulta, para hacer consulta capaz después de las 17:30, 18 horas, en donde vamos a evacuar las posibles dudas que tengan. Sigan usando el método de WhatsApp para hacer preguntas en base al tiempo disponible, vamos a ir contestando. Aquel alumno que no pueda rendir el parcial, no se haga problema, no, todavía hay tiempo para presentar el acta de cierre de la materia. Lo único que le pedimos, completen los coloquios. Capaz mandemos en esta semana un coloquio más porque hay temas de, ya sea la parte constructiva de pavimento de hormigón o este tema en particular que podría entrar en el parcial y bueno, hemos dado casi todos los coloquios, así que vamos a mandarle un coloquio fuera del tiempo ordinario, pero más que nada para que ustedes sepan por dónde viene la cosa. No queremos engañarle, ni mucho menos, ni siquiera le queremos modificar la metodología de enseñanza que hemos tratado de llevar este año, no nos queda otra, pero con transparencia, no le estamos por hacer nada fuera de lo que le hemos dado. No sé si estamos todos de acuerdo los docentes, pero tratamos de darle lo que podemos. Con respecto a lo que dijo Tulio, las PPS, la oportunidad es muy buena porque Vialidad tiene unos equipamientos muy buenos de laboratorio. Nos están pidiendo de Casa Central, hoy estuvo un llamado telefónico de gente de Casa Central de Vialidad, que por favor entren alumnos en las PPS, porque quieren darle vida a los laboratorios que tiene Vialidad Nacional. Hay un convenio marco firmado. Ya sé que lo están apretando a la gente de Vialidad, pero la gente de Vialidad tiene que entender que estamos con una pandemia acá en la zona y los chicos capaz del Chaco no pueden ir a Corrientes, los chicos de Corrientes ni siquiera pueden ir a moverse fácilmente en Corrientes. Hace, no sé, 15 días habilitaron la línea de colectivo. Es complicado. Yo sé que es complicado, pero bueno, lo bueno es la perspectiva. Hay equipamientos nuevos y nos están pidiendo que por favor los alumnos se comprometan a usar esos equipos. Y nos dijo, te lo digo Tulio, capaz lo conozca, para que me llamó hoy, es amigo de Marciano, para que te lo digo, para que estoy buscando. Amigo de Marciano lo puse. Juan, Martín Ayala. Me dijo, por favor, necesitamos darle manija. No lo conocen a los jefes de distrito de Corrientes, saben, bueno, por el ingeniero Cetrini, que fue la jefe de sección obra distrito Corrientes. O sea, hay buenas perspectivas, pero estamos hablando del año que viene. Esperemos que este bichito podrido afloje un poco, por lo menos, nos permita más o menos tener una vida normal. Ahora, hay obras en la zona. A los correntinos tienen la autovía de la Ruta 12 para ir a mirarla, vayan a visitarla aunque sea en bicicleta, y a los chaqueños tienen la obra de la autovía de la Ruta 11 que está haciendo de Cavial, que también es muy lindo para ir a mirar. Patologías en losas de hormigón que no están inauguradas, fisuras. Y ustedes están para preguntar, ingeniero, ¿cómo puede haber fisuras en losas que no están inauguradas? Bueno, hay fisuras. Hay arena cemento que está liberado al tránsito cerca del Río Negro, en donde está la gente de Ayamix. Vayan y miren en bicicleta y miren cómo la arena cemento habilitada al tránsito se está deteriorando, pero bueno, no nos queda otra. Hay que darle paso de un lado al otro, no nos queda otra. Vialidad Nacional de Taloco, pero hay equipamientos nuevos trabajando en la autovía de la Ruta 11, equipos de alto desempeño. Hay una planta de hormigón que puso Melmix en la Soberanía Nacional y Ruta 11, para ir a mirar, si quieren, vayan en bicicleta, pueden mirar. Se están haciendo conductos de hormigón desde el empalme de la Soberanía Nacional con Ruta 11
hacia el sur, se están haciendo unos conductos de hormigón bastante interesantes, hacia el canal 16. O sea, Hormigón hay fibrado. muchas, ¿eh? Hormigón fibrado. Exactamente, hay muchas obras para ver, pero bueno, estamos atados de pie y mano. Hablen con Tulio, hablen con el ingeniero Katz, acérquense, vayan No, aunque sea en bicicleta. yo creo que vamos a empezar ahora, vamos a ver un poquito cómo evolucionamos con los quilombos pandémicos, pero bueno, con las medidas del caso, qué sé yo, por ahí podemos organizar grupos chicos, que total estamos al aire libre, qué sé yo, y bueno, vengan con su barbijo, vengan con toda la historia, y por ahí podemos organizar empezar a ver algunas visitas, algunas cosas. Laboratorio, que está todo ahí nomás y que todo está cerca, se puede ir a recorrer. El que les vaya interesando, vayan preparándose para las PPS, ustedes ya están en los últimos pasos, tienen que empezar a pensar qué van a hacer, qué rama van a seguir de la ingeniería, si van a ir por la parte vial, por la parte de construcciones, pero sin ninguna duda esta es la mejor de todas, así que yo no los quiero influenciar, pero traten de seguir la especialidad vial. Necesitamos gente que se incorpore a esto y que nos vaya reemplazando, porque ya entre que no tenemos más ganas y ya se nos cae el pelo, la verdad que hay cosas que... Y para las mujeres, Vialidad Nacional tiene ahora un cupo especial para mujeres, o sea, Tulio, que eran casi todo hombre, yo también, o sea, en el sentido ese, ahora Vialidad Nacional hay aires nuevos, en donde le están obligando a que hayan chicas como inspectora de obra. O sea, hablen con Tulio porque las mujeres, no le digo tienen prioridad, pero sí van a tener un apoyo especial para ingresar en Vialidad Nacional, ya sea el Chaco, Corriente, donde sea. Pero, bueno, antes era muy hombre, ahora no, se abrió un poco la jugada, así que... No, la actividad está totalmente diversificada, lo cual me parece espectacular. No, sí. Porque creo que así tiene que ser, pero No, sí, seguro. pero bueno, siempre es una actividad que estuvo regida por la línea machista, difícil de sobrellevar en algunos casos, pero yo conozco muchas ingenieras que están realmente dándole clase a los a los capataces y a los ingenieros, y conozco muchos ingenieros chicos que están patinando mal en el agua, con errores de conceptos gigantescos. Por favor, estudien, lean, no se queden con lo que le decimos nosotros, o sea, traten de estudiar, de seguir avanzando. O sea, hay cosas que no se pueden creer. Si yo les cuento, obviamente no puedo dar nombre, mucho menos, pero está pasando, chicos, está pasando feo. Y eso es una lástima porque empiezan la carrera y ya empiezan con el pie torcido. Bueno, pero, o sea, hay que salir de acá y perfeccionarse, eso no queda ninguna duda. La universidad ya no alcanza. Cierro. Este tema de refuerzo es un posgrado. Este tema no es de grado. Lo que se le mostró hoy no es de grado. En ninguna facultad se da WAP o en método de evaluación de pavimento por método mecanicista. No, eso es posgrado, hay que pagar. Le estamos contando lo que viene, o sea, úsenlo, estudien. Bueno, no quiero hablar más. Gracias, Tulio. Bueno, listo, chicos, en la clase espero alguien la haya grabado, no sé quién, pero